El doctor Fernando Angulo Brown es investigador de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Nos va a presentar el día de hoy la ponencia El estado actual del problema de la predicción sísmica. El doctor Angulo es profesor titular C de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Es licenciado en Física y Matemáticas por la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Politécnico y maestro en Ciencias en Física por la misma Escuela Superior de Física y Matemáticas del Politécnico. Doctor en Ciencias en Física por la UAM Iztapalapa. Obtuvo el premio del Instituto Politécnico Nacional en la investigación en los años de 1996 y 1999. Fue acreedor de la medalla Lázaro Cárdenas a la investigación en el Politécnico en el 2004. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y cuenta con numerosas tesis dirigidas, 56 de licenciatura, 33 de maestría, 17 de doctorado, y ha escrito más de 130 artículos que han sido publicados en revistas JCR, además de ser citado más de 4,000 veces en la literatura especializada. Le damos la bienvenida, doctor. Muchas gracias. Y vamos a compartir pantalla para que pueda comenzar con su exposición. Bien. Bueno, ahí está el título de la plática. Y lo que podemos empezar por dejar claro algo que todos seguramente pensamos, y es que el problema de la predicción sísmica hasta el día de hoy no ha podido ser resuelto. Evidentemente no tenemos todavía un método que nos pueda avisar sobre la inminente ocurrencia de un sismo de magnitud importante, digamos, donde el concepto de predicción consiste en ser capaces de decir el intervalo o la ventana de tiempo en que va a ocurrir el futuro temblor, el intervalo de magnitudes que va a tener y dónde va a ocurrir. Desde tiempos inmemoriales, este problema ha sido planteado y es, podríamos decir, el santo grial de la geofísica y la ciencia en general. Y hasta el día de hoy, a pesar de tantos esfuerzos que se han hecho, no tenemos una solución eh, inminente, digamos, de este problema. Espero que a través de esta plática quede claro cuál es la gran complejidad de este problema y algunos de los esfuerzos que se han hecho por resolver. Esas manchas rojas que se ven a lo largo y ancho del mapa mundi de esta lámina son los epicentros de sismos alrededor de todo el mundo en un intervalo de tiempo de algunas décadas. Y como se ve, es evidente que los epicentros se concentran en ciertas líneas que atraviesan el planeta. Y uno de los grandes subproductos de haber inventado los sismógrafos es justamente eso que se puede ver en esta figura, que ha permitido que la humanidad tenga idea de cuáles son las fronteras de las placas tectónicas que afectan la dinámica de la corteza terrestre. Aquí podemos ver esta región que estoy señalando con el cursor, es la famosa placa de Nazca de Sudamérica, que es un pedazo de la corteza terrestre submarina, vamos a decir, que se está metiendo por debajo de la placa continental de Sudamérica. Y en la frontera que va casi desde Colombia hasta Chile, es donde se concentran una gran cantidad de sismos, algunos de ellos que han sido los más grandes registrados por la humanidad, que básicamente están en la región sur de Chile. Se cree que el sismo más grande desde que hay registros es un sismo que ocurrió en el sur de Chile en 1960,
y que fue de magnitud de 9.5 en la escala de ondas de cuerpo que sea, o más bien en la escala de momentos sísmicos. Gracias también a la localización de los epicentros ha sido posible delimitar la placa que se está subduciendo, o sea, yendo por debajo de la placa de Norteamérica a la altura de México, desde Colima, Jalisco, hasta más allá de Chiapas. Esta placa que estoy señalando es la de Cocos, que se está subduciendo, ¿no? No sé si se ve el cursor que estoy usando o no. No, no se ve. Entonces, bueno, no sé si se pueden localizar estas regiones que estoy mencionando, a pesar de que no se ve el cursor. Ujú, Este, hay un cursor que se está moviendo ahí, ¿ese quién lo está manejando? Debo de ser yo. Bueno, entonces, bueno, vamos a prescindir por el momento del cursor. Ujú. Entonces, un gran avance que se obtuvo gracias a la cada vez más abundante red de sismógrafos a lo largo del planeta es la delimitación de las placas tectónicas. Esta propuesta de que la corteza terrestre estaba dividida en grandes placas tectónicas, como se ven estas regiones azules, vamos a decir, delimitadas por las manchas rojas, pudo comprobar una conjetura que había sido hecha en los 20 del siglo pasado por un gran naturalista alemán de apellido Wagoner, que él propuso que los terremotos se debían a lo que él llamó la deriva continental. Es decir, que había un movimiento relativo entre las placas tectónicas, que había regiones donde las placas estaban literalmente en colisión. Claro, son colisiones extraordinariamente lentas, como es el hecho de que estas grandes placas, como la de Nazca de Sudamérica, se está yendo por debajo del continente sudamericano, y la de Cocos, que se está yendo por debajo de México. Ahorita vamos a hablar de la velocidad relativa de esas placas. Entonces, Wagner murió en una exploración del Polo Norte y nunca vio el triunfo de su conjetura, de su teoría de las placas tectónicas. Es interesante decir que cuando la propuso fue criticado abundantemente por la comunidad geofísica de principios del siglo pasado, y lamentablemente no pudo ver el triunfo de su conjetura, ¿no? La siguiente, por favor. La Están siguiente tardando un lámina. poquito en pasar, ¿eh? Ya le di clic, pero están Sí, sí, tardando en sí. pasar porque está Gracias. muy lenta la señal. Ajá. Ay, Dios mío. Bueno, este es un corte transversal del planeta Tierra, que como sabemos es una cuasiesfera de 12.400 kilómetros de diámetro, que tiene estructuras internas como el círculo más pequeño de abajo, que es el núcleo llamado núcleo interior, y luego la siguiente esfera blanca, que se ve ahí, que es el núcleo exterior, y luego viene una región más oscura, que está entre el núcleo exterior y la corteza terrestre, que es el llamado manto terrestre. El movimiento después del manto viene la litósfera, con la parte más externa, que es la corteza terrestre, y la energía que mueve las placas en movimientos relativos unas con respecto a otras se debe básicamente a la energía producida en el interior de la Tierra. El núcleo es la región más caliente del planeta. Se dice que si no existiera el manto terrestre, que es la zona esta oscura con flechas, el núcleo de la Tierra estaría brillando a 4.000 grados centígrados, es decir, una temperatura del orden de la superficie del Sol, que es aproximadamente de 6.000 grados centígrados,
y entonces brillaría como una pequeña estrella el núcleo de la Tierra de lo caliente que está. Entonces, este calor del núcleo se transfiere al manto, pero el manto está constituido por materiales viscoelásticos sólidos que son malos conductores del calor. Entonces, el calor no se puede transmitir como en un cable metálico, sino que se tiene que hacer por un procedimiento que se llama convección, es decir, la parte más cercana al núcleo se calienta y asciende lentamente, siguiendo estas flechitas que están dibujadas ahí, y conforme alcanza una cierta altura respecto al núcleo, se va enfriando y luego vuelve a aumentar su densidad y empieza un ciclo para volver a bajar y se forman estas celdas de convección insinuadas por estas flechas que están dibujadas en el llamado manto interior. Por mucho tiempo se pensó que había una sola capa de manto interior, pero hoy en día se cree que hay dos capas de manto interior. Un manto interior, hay un manto inferior y un manto exterior. Entonces, estas celdas de convección tardan en evolucionar una sola vuelta entre 50 y 200 millones de años. O sea, es un movimiento extraordinariamente lento, pero que lleva suficiente energía para poner a las placas en movimientos relativos en la parte más externa del planeta, unas contra otras. También es importante hacer notar que el ancho de la corteza terrestre es al tamaño de nuestro planeta. Es una capa más angosta que lo que es la cáscara de una manzana a la manzana como un todo. Es decir, el sistema donde vivimos, que es la corteza terrestre, pues es muy frágil respecto a la Tierra como un todo. Entonces, gracias a esta energía transmitida por el calor del núcleo y de los materiales radiactivos que hay también en el interior de la corteza, del manto, son las que ponen un movimiento relativo a unas placas contra otras. Si nos pasamos a la siguiente. A ver si ahora sí quiere cambiar a tiempo, pero no. Sí, no, no importa, yo me espero. Gracias, doctor. Sí, está muy, muy lenta. Bueno, aquí se ve una sección del manto de la corteza terrestre. Aquí está el caso de una llamada zona de subducción. Es decir, en el lado derecho está una placa oceánica que se está yendo por debajo de una placa continental. Entonces, este movimiento relativo es extraordinariamente lento en promedio. Se dice que puede ser del orden de la velocidad de crecimiento de las uñas de los seres humanos. Sin embargo, a pesar de la lentitud, esta energía nunca deja de manifestarse. Y como la frontera entre las placas que se subducen por debajo y la placa subducida y la placa continental tiene una interfase muy heterogénea, muy rugosa, de tal forma que a pesar de que la energía cinética está llegando perennemente, de pronto se atoran las fronteras de las dos placas en interacción, pero la energía nunca deja de llegar. Entonces ocurre que cuando se ha almacenado suficiente energía elástica entre las rocas que forman la frontera de las dos placas, tarde o temprano se rompen estas rocas y viene una sacudida, un movimiento brusco, gracias a ese vencimiento del límite elástico de las rocas, y entonces ahí empieza el foco de un movimiento mecánico muy abrupto que se transmite isotrópicamente en todas direcciones, a través de ondas mecánicas como el sonido, digamos. Entonces, sí, también la dinámica es tan compleja que hay lugares de la corteza donde el material del manto superior, debido a su gran presión, trata de salir también hacia el exterior y formando volcanes, por ejemplo. Aquí
eso es tan común localizar los grandes volcanes del planeta en las zonas de subducción. Por ejemplo, es bien sabido cómo en la frontera de la placa de Nazca en Sudamérica, a lo largo de la cordillera de los Andes, hay una gran cantidad de volcanes monumentales activos. Lo mismo para la costa mexicana del Pacífico, excepto la anomalía conocida como el nudo mixteco, donde los volcanes ocurren en una cordillera transversal a la República Mexicana. Pero si se sigue uno hasta el Norteamérica, también la frontera entre la placa continental y la placa oceánica es abundante en grandes volcanes, como el famoso volcán Santa Elena, que hizo una erupción paroxística en los 80s en el estado en el norte de los Estados Unidos. Esta fenomenología pues nunca deja de ocurrir mientras haya suficiente energía en el interior de la Tierra. La que sigue, por favor. Bueno, también debo advertir que no solamente hay movimientos relativos de convergencia, como son las zonas de subducción, sino que hay regiones del planeta donde una placa se está alejando de la otra, y eso da lugar a que se formen los famosos dorsales oceánicas, es decir, lugares donde está saliendo material de abajo y se van alejando las placas y se van formando nueva corteza terrestre joven, digamos. Es el caso de Islandia, que ha aparecido. Si nos pudiéramos regresar a la figura de las manchas rojas, no sé si lo podríamos hacer, esa, vemos cómo a lo largo del medio del océano Atlántico hay una región de alejamiento donde está saliendo nuevo material desde abajo para formar nueva corteza terrestre, y esta figura que empieza en el lado derecho, esta curva roja que va por el centro del Atlántico y que continúa en el lado izquierdo del mapa, que es la misma zona del dorsal atlántica, tarde o temprano se cree que va a formar nuevo material continental y va a cambiar la configuración de la distribución de continentes en el planeta. Una de las ideas que motivó a Wagner a proponer su teoría de la deriva continental fue darse cuenta que si recortaba con unas tijeras, vamos a decir, el hombro de Brasil aquí, en el lado derecho, casi se podía acoplar como en un rompecabezas con la axila de África. Se embonaban casi perfectamente. Entonces le ocurrió que en alguna parte de la historia del planeta esas regiones estuvieron juntas y se fueron separando por algún fenómeno. Y ese fenómeno es el movimiento divergente que hay entre la placa continental africana y la placa oceánica de Sudamérica. Entonces, y hay un tercer caso de movimientos relativos, como el que ocurre en la falla de San Andrés en los Estados Unidos, donde el movimiento no es ni de convergencia, o sea, no es de colisión, tampoco es de divergencia, como en el centro del Atlántico, sino es de cizalla. Es decir, es antiparalelo. Una placa la continental se mueve en una dirección y la oceánica en dirección opuesta, como ocurre justamente en la región de la falla de San Andrés en Estados Unidos. Entonces, todas estas interacciones entre placas, tarde o temprano dan lugar a grandes temblores, y prácticamente diario dan lugar a pequeños temblores que no son notados por los seres humanos, pero sí medidos por los instrumentos. Entonces nos regresamos a donde estábamos más abajo. Ese es un mapa de esos de Google Maps, donde se ve cómo es de heterogénea el fondo oceánico, y cómo se está metiendo por debajo de México, en este caso la placa de Cocas, y toda esta rugosidad que se nota en el fondo oceánico, tarde o temprano se va a meter por debajo del continente, dando lugar a torones y desatorones, por decirlo coloquialmente, dando lugar a nuevos temblores. Pero toda esta orografía
de pequeños promontorios y vallecitos se van a meter por debajo del país nuestro y van a producir nuevos grandes temblores. La que sigue, por favor. Esta es la estructura típica de un sismograma. De pronto, el sismógrafo está inerte, no recibe señal alguna, es una línea horizontal, pero de pronto empieza a generar las llamadas ondas P, a medir las ondas P, que unos 20 o 20 y tantos segundos después amplían su tamaño porque ya empezaron a llegar las ondas secundarias o ondas S o de superficie. Esta región ancha del sismograma corresponde a las ondas más peligrosas, que son las que pueden entrar en resonancia con estructuras construidas por el hombre. Por ejemplo, hoy se sabe que la mayoría de los edificios colapsados en el sismo del 85, como el edificio Nuevo León de Tlatelolco, tenían una frecuencia natural prácticamente igual a la oscilación, a la frecuencia natural de las ondas S del temblor de Michoacán, de Lázaro Cárdenas. Entonces sería un fenómeno de resonancia entre la frecuencia natural del edificio y la frecuencia dominante de las oscilaciones sísmicas. ¿A qué se le llama frecuencia natural? Dicho así coloquialmente, podríamos explicarla como que si llegara un Superman y sacara el edificio de la vertical y la frecuencia con que regresa a su estado de equilibrio, eso sería la frecuencia natural. Pero como la frecuencia de las ondas superficiales en el 85, en septiembre del 85 fue, no recuerdo bien, pero creo que era de un periodo de 2 segundos, o sea, de 0.5 Hz. Eso coincidía con la frecuencia natural de los edificios entre 7 y 14 pisos. Y un porcentaje considerable de los edificios colapsados estaban justamente en ese rango de frecuencia. Y entonces ocurrieron resonancias que produjeron el colapso de edificios como el Nuevo León, que además tenía forma como de cajetilla de cerillos vertical, donde el ancho era mucho más pequeño que el largo, y en mi opinión esas estructuras son terribles para el Valle de México, porque facilitan los fenómenos de resonancia con las ondas transversales. Más abajo se ve cómo son las reglas para medir las escalas de magnitud de los temblores, pero no voy a entrar en detalles porque implica algunas fórmulas matemáticas. Las que siguen, por favor. Bueno, el hecho importante de haber estado midiendo los sismos durante décadas a partir de la invención del sismógrafo a finales del siglo XIX es que se empezaron a generar múltiples catálogos sísmicos a lo largo sobre todo de los países con gran sismicidad como China, Japón, Estados Unidos, México. También tuvo sus sismógrafos desde principios del siglo XX. Es que se empezaban a encontrar reglas empíricas entre las variables importantes del fenómeno sísmico. Por ejemplo, ya desde 1894, un sismólogo japonés de apellido Mori propuso que cuando ocurrían sismos de magnitud importante, venía una secuencia de sismos posteriores al sismo principal, llamadas réplicas, que seguían una regla de que el número de sismos por unidad de tiempo dependía del tamaño del sismo principal y empezaba a decaer con una curva hiperbólica con el transcurso del tiempo medido desde el momento del sismo principal. A esta ley hoy en día se le llama la ley de Omori, pero es totalmente empírica, es decir, es de observar nada más las mediciones. Y la más venerable ley de la sismología es la llamada ley de Gutenberg-Richter, que fue propuesta en el 44 en una publicación, pero ya se estuvo elaborando desde los 30, que dice que el logaritmo del número de sismos por unidad de tiempo con magnitud mayor o igual a m es una recta dependiente negativa b, donde a es una medida de la sismicidad regional y b es la pendiente de la recta que ajusta el número de sismos por unidad de tiempo. En unas una o dos láminas más vamos a ver gráficamente qué significa esa ley.
Además, Utsu y Seki, también sismólogos japoneses, también resolviendo ejemplos del mundo real, encontraron que el logaritmo base 10 del área de ruptura de un terremoto era aproximadamente un m, la magnitud del sismo ocurrido, menos 4. Bueno, la que sigue, por favor. También aquí en esta fórmula, debida también a Gutenberg y Richter, faltó la E mayúscula aquí. El logaritmo base 10 de la energía liberada por un sismo es como 1.5 veces su magnitud en ondas S más 11.8. Donde la energía resultante de esta fórmula se mide en ergios. Ya no le voy a poner atención a esta ley de Subokawa porque hoy en día ya no se toma en cuenta. Pero el hecho aquí sobresaliente es que todas las relaciones matemáticas de la sismología eran propuestas en base a catálogos. ¿Qué es un catálogo? Pues es una lista de datos donde se da la magnitud del evento, el lugar donde ocurrió y, y las coordenadas de donde ocurrió, básicamente eso. Y teniendo todas esas largas listas de datos es que se hacen ajustes usando estadística, matemática. La que sigue, por favor. Bueno, el caso es que por décadas y más décadas, la sismología no tenía leyes basadas en principios teóricos fundamentales, sino en observaciones empíricas nada más. Este es el aspecto de una ley de Gutenberg-Richter típica, ¿no? Aquí es esta ley de Gutenberg-Richter que está dibujada a la izquierda, es para sismos mayores iguales que más o menos 4.6, algo así, y hasta 8.5, 8.6. Entonces, lo que dice cualitativamente la ley de Gutenberg-Richter es que el logaritmo del número de sismos con magnitud mayor que un umbral preestablecido, hoy en día el umbral preestablecido para los sismos mexicanos que hacen a los catálogos confiables es para magnitudes mayores iguales que 3.5. Eso quiere decir que para sismos mayores iguales a 3.5, los catálogos mexicanos registran todos los sismos. Entonces, se puede dibujar la ley de Gutenberg-Richter confiablemente para sismos mayores que 3.5. Sin embargo, la instrumentación sísmica ha avanzado tanto en países como Estados Unidos que los catálogos de la USGS son completos para magnitudes mayores iguales a 1 o incluso a veces menos de 1. Y esos catálogos están a disposición libre para todo el mundo. Bueno, la gráfica que se ve a la derecha, en color rojo, es una ley de Gutenberg-Richter sintética, hecha con modelos computacionales que voy a explicar más adelante. La que sigue. Bueno, siguiendo también estas listas proporcionadas por los catálogos sísmicos, se fue elaborando una idea muy interesante, que es que a lo largo del transcurso del tiempo, los sismos de una región, de una provincia sísmica, seguían un comportamiento de sismos acumulados o de energía acumulada parecidos a una escalera que conforme pasaba el tiempo iba creciendo porque es acumulativa, y lo que se notaba es que de pronto aparecían secciones de la escalera donde no ocurrían sismos mayores iguales que un umbral, por ejemplo, 4. Aquí se ve un primer escalón de izquierda a derecha, y es que todo iba activamente de acuerdo a la pendiente de esta escalera, pero de pronto, desde 1972-73, dejaron de ocurrir sismos mayores iguales que 4 en la costa de Oaxaca, y un buen día la sismicidad se reanudó. Aquí está esta subidita pequeña donde está la flecha, y, y, y el 29 de noviembre de 1978 ocurrió un macrosismo de MW igual a 7.8, y entonces se recuperó la pendiente histórica de la sismicidad de la región. Y luego
por años siguió funcionando normalmente, voy a decir entre comillas, hasta que volvió a ocurrir un escalón de ausencia de signos mayores o iguales que 4 y se fue recuperando con otros sismos hasta llegar hasta por acá donde están dos flechas juntas, donde de nuevo, después de este largo escalón inclinado, ocurrieron el 14 de septiembre de 95 un 7.4 y el 25 de febrero de 96 un 7.1. Bueno, a esta forma de analizar la sismicidad de una región se le conoce como la búsqueda de quietudes sísmicas. La que sigue, por favor. Y este patrón que se vio en Michoacán para el sismo del 78, que por cierto se puede considerar este evento de 1970, bueno, en el anterior en Oaxaca, el 7.8 de 1978 fue publicado por un investigador japonés de apellido Take, que casi un año antes del temblor de Oaxaca de 7.8 del 78, él publicó un artículo donde hizo notar que estaba en avance una quietud sísmica para sismos mayores iguales que 4. O sea, no había sismos mayores que 7.4 en la costa de Oaxaca ya desde 5 años atrás. Y entonces él hizo una estimación de la inminencia de un sismo mayor a 7.6 próximamente. Y dada la ausencia de epicentros en una región bien determinada, dijo dónde iba a ocurrir el epicentro futuro y, y, y dijo que iba a ser de magnitud entre 7.5 y 7.9, algo así. El caso es que menos de un año después ocurrió el 7.8, donde en la región que Otake había dicho, y fue de la magnitud, en el intervalo de magnitudes que Otake había propuesto. Lo que nunca dijo Otake, y hasta la fecha nadie puede decir, es cuándo va a ocurrir, cuándo se va a resolver esa quietud sísmica. No sé si me explico. Ese fue un gran avance y se consideró que la predicción, entre comillas, de Otake fue exitosa, aunque evidentemente nunca pudo decir la fecha de ocurrencia, pero él decía que la región estaba preparada para un sismo mayor de 7.5 y realmente ocurrió. Yo he leído el artículo original de Otake y sí es muy impresionante el gran logro que tuvo Otake. Aquí está la sismicidad de la región de Michoacán, Jalisco en realidad, y se ve de nuevo cómo hay una pendiente estable en el largo plazo, que es esta recta diagonal que está aquí continua, y cómo la sismicidad va siempre cerca de esa pendiente, con regiones de quietud, cuando de pronto se silencia la región para sismos mayores iguales que un umbral, que puede ser 4 o 4.5, empieza a avanzar la temporada de quietud y un día se resuelve la quietud con un sismo de magnitud mayor o igual a 7.5, en este caso un 7.6. Luego otra vez empieza a avanzar una quietud un poco irregular que se resuelve también con un sismo de magnitud 8 el 21 de septiembre. Bueno, el 19 y el 21 de septiembre del 85 hubo un 8.1 en Michoacán, que todos sabemos que fue el gran temblor que afectó tanto a la Ciudad de México, y se puede decir que sí ocurrió después de una quietud muy larga. Y así sucesivamente después, en Colima hubo otro 8 en 95, en octubre del 95, que también transcurrió después de una cierta quietud. La que sigue, por favor. Bueno, aquí está otro caso de la región Colima, Jalisco. Estas gráficas las hizo un tesista nuestro de licenciatura, que por cierto ganó el premio a la mejor tesis ya no me acuerdo de qué año, pero es la década de los 80. Bueno, y también se vio cómo después de ciertos escalones horizontales, terminaban las quietudes con un evento
de cierta magnitud importante y se seguía generando la sismicidad de la región hasta que volvieron a ocurrir grandes escalones asociados a sismos importantes. La que sigue. Entonces, este método de búsqueda de zonas de quietud en grandes zonas sísmicas se ha seguido utilizando, pero siempre bajo la certeza de que tienen grandes incertidumbres en las fechas de ocurrencia de los sismos. Lo mismo para Guerrero, donde está en avance una quietud que no ha terminado, de hecho. Por eso los sismólogos profesionales creen que tarde o temprano se va a llenar esa quietud con un gran sismo en la llamada brecha de Guerrero, que va más o menos de Zihuatanejo hasta San Marcos. Y si un día llega a desestabilizarse esa región completa, se cree que puede dar lugar a un sismo hasta de 8.3 de magnitud. Y el gran problema es que esa región está conectada con la Ciudad de México por una orografía muy propicia para la transmisión de ondas sísmicas sin grandes obstáculos montañosos, digamos. Como que hay guías de ondas listas para transmitir, propagar energía mecánica por esos valles y zonas planas. La que sigue. Bueno, ahí es un mapa de la costa mexicana del Pacífico, donde las figuras esas cerradas en forma de círculos o elipses son los gaps que estaban abiertos desde la década de los 60 y cómo estos gaps o zonas de quietud se fueron llenando con sus correspondientes sismos de magnitud importante. Aquí había un gap que se llenó con el sismo del 85. En Betatlán también había un gap que se llenó con el sismo del 79. Aquí está el gap de Guerrero, que todavía no se ha resuelto. Y al lado derecho de Acapulco. Y este círculo aquí es el sismo que tumbó el Ángel de la Independencia, que también era un gap que se llenó. Entonces, a grandes rasgos, el criterio de investigar los gaps o zonas de quietud, aunque no ha sido muy preciso, ha sido muy ilustrativo de que esa idea no está del todo descabellada, pero le faltan más precisión y trabajo para localizar los parámetros con más confiabilidad, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, ¿y qué clase de geometría es la que obedece la corteza terrestre y el planeta Tierra en general? Bueno, lo que hoy en día sabemos es que la geometría que satisface la distribución de formas y tamaños de los componentes de la corteza terrestre y del manto es la llamada geometría fractal. Y la geometría fractal es una geometría que fue postulada por un matemático polaco radicado en Nueva York, Mandelbrot, que lo único que hizo fue seguir la idea de la geometría euclidiana, la geometría plana. Por ejemplo, si tenemos un segmento de recta, que es este que está aquí, y lo partimos en 4 partes iguales, entonces cada partecita, cada cuarto del segmento, es una versión autosimilar con el segmento completo. Lo mismo ocurre para cuadrados y para cubos. Si el cuadrado lo partimos en 4, cada cuadradito resultante es una versión autosimilar con el cuadrado total original. Y lo mismo para los cubos. El cubo chiquito es una versión disminuida del cubo grandote, o al revés. El cubo grandote es una versión ampliada del cubo chiquito. Y estas relaciones son fáciles de establecer. El número de partes multiplicada por el tamaño de cada parte da la unidad, o sea, el objeto completo. Si la geometría es lineal, es 4 partes por un cuarto, pues da 1. Si la geometría es
plana de 2 dimensiones son 4 partes por 1/2 de cada parte al cuadrado, que es 1/4, entonces 4 entre 4 da 1. Y si el cubo se parte en 8 partes iguales, el número de 8 por 1/2 al cubo, que es 1/8, da 1 también. Entonces, la dimensión del espacio surge de estas relaciones simples, con este simple análisis que está hablando aquí abajo. Es decir, se multiplica el número de cachos por el tamaño de cada cachito elevado a la dimensión correspondiente, da 1. Entonces, si sacamos el logaritmo en ambos lados de esta fórmula y despejamos a la d, resulta que la dimensión se encuentra con el logaritmo del número de cachos entre el logaritmo del 1 en r, donde r es el tamaño de cada cachito. Y si aquí ponemos los datos de la recta dividida en 4, esta d da 1, y si le ponemos los datos de la recta del cuadrado dividido en 4, da 1, y si ponemos los datos de los 8 cubitos por 1/8, da 1 también. Entonces lo que hizo Mandelbrot fue generalizar esta fórmula de la geometría euclidiana, es decir, que el número de fragmentos por el tamaño de los fragmentos elevados a la dimensión en la que estamos trabajando siempre da el tamaño del fragmento del objeto total. Entonces lo que hizo Mandelbrot fue generalizar esta fórmula, a la que sigue, por favor, dándose cuenta de lo siguiente, que desde principios del siglo XX, algunos matemáticos empezaron a generar figuras un poco extrañas que les llamaron monstruos matemáticos, en particular la llamada curva de Koch. ¿Cómo se construye la curva de Koch? Se parte de un segmento recto, desde aquí hasta, y se borra la parte, se divide en 3 partes iguales y la parte central se borra, y con esa parte borrada se forma una especie de triángulo, un triángulo equilátero. Y luego se generan 4 segmentos, 1, 2, 3, 4. Y en cada segmento se repite la regla esa de iteración, y se hace lo mismo con cada cacho. Lo que se hizo con la recta original se hace con las 4 rectas generadas, y se va formando esta figura. Y luego se vuelve a hacer lo mismo con todas las cachitos rectos. Se parten en 3 partes, en la parte central se borra y se pone una especie de triangulito, y ya en la tercera iteración empieza a cobrar este espectro, la curva de Koch. Y en la cuarta iteración ya se va haciendo esta figura. Ya para la sexta iteración, miren cómo se ve. ¿Y qué propiedad visual o evidente tiene esta gran figura? Que no importa, cada cachito chiquito es una réplica de la figura total. O sea, también son objetos autosimilares. Los cachos chiquitos se parecen a los cachos grandotes, y la dimensión de estos nuevos objetos se puede calcular con la misma fórmula de la dimensión euclidiana, pero ahora siguiendo la regla de los números involucrados en estas iteraciones. Es decir, primero se tenía un cacho que se partió en 3, o sea, se dividió en tercios, y con este tercio se generaron 4 cachitos, 1, 2, 3, 4. Y haciendo la operación aritmética esta, sale que la dimensión de autosimilaridad de la curva de Koch no es 1, sino 1.26. Entonces, como resultó que la dimensión de autosimilaridad, o sea, la dimensión que vuelve a autosimilar en las partes pequeñas con las partes grandotas, ya no es un entero, sino es un quebrado, 1.26. Por eso Mandelbrot le llamó a esta geometría fractal. Resulta que la naturaleza está llena de objetos fractales. Poco después de que se publicó esto por Mandelbrot, no faltó quien calculara la dimensión fractal de la costa de la Gran Bretaña o de los meandros de Noruega, y curiosamente la dimensión fractal de los meandros de Noruega resultó ser prácticamente la misma que la curva de Koch. ¿Qué quiero decir? Que la naturaleza está llena de objetos con dimensión de autosimilaridad. Cuando a uno le enseñan una foto de una cierta cordillera,
uno nunca sabe si están retratando la parte más alta de la cordillera o la parte más chaparra de la cordillera, porque tiene el mismo aspecto. Yo no sé si ustedes han hojeado libros de geología y a veces cuando hay cortes de rocas o de laderas, se tiene que poner un objeto de referencia en la foto, un martillo, una navaja suiza, para que el observador tenga idea de qué tamaño es la cosa. Porque si no se pone en la foto una referencia, uno va a pensar, oye, este es un gran cañón, ¿no? Y no, es una cosa más pequeña. Pero es que abunda la autosimilaridad en la naturaleza. Cuando los niños, me acuerdo de mi barrio, jugaban a la selva y eran las matas del jardín, ¿no? O sea, la autosimilaridad no sale por todos lados en la naturaleza. Entonces, el resultado es que la corteza terrestre y el manto es una aglomeración de objetos de muchas escalas, desde polvos de tamaños de micras hasta placas tectónicas de tamaños de decenas de kilómetros, de miles de kilómetros. Entonces, la geometría de la naturaleza es una geometría de coexistencia de formas y tamaños, entonces se tiene que adaptar a la geometría fractal. Y lo que tiene de interesante la geometría fractal, si nos regresamos a la página anterior, es la abundancia de este tipo de fórmulas. N por R a la D igual a 1, y a estas fórmulas se les llama leyes de potencia. O sea, son objetos donde una variable es dependiente de otra variable elevada a una exponente. A eso es a lo que se llama leyes de potencias. Y siempre que aparece una ley de potencia y se saca el logaritmo, se puede generar leyes muy parecidas a las de Gutenberg. O sea, las fórmulas de la sismología son fórmulas que tenían ahí detrás la existencia de esta geometría fractal, pero hasta que apareció Mandelbrot y otros, nadie se había dado cuenta de eso. Hoy en día ya es conocimiento corriente eso. Lo que sigue, otras dos, otra hacia abajo. Bueno, un sismólogo japonés y publicó un artículo en los 70s, o más bien al principio de los 80s, donde sugería que la B de Gutenberg-Richter estaba relacionada con la medición fractal de la distribución de fallas y fracturas de una cierta región sísmica. Entonces, a un tesista de la ESIA Geología, que se acercó con nosotros, yo le propuse un tema de tesis. Como él trabajaba en la CFE, se consiguió mapas de fallas, fracturas y lineamientos de la costa de Guerrero, y le dije que calculara la dimensión fractal de esta distribución de fallas y fracturas por un método muy simple que ya era bien conocido en la época, que se llama el método de conteo por cajas. La que sigue, por favor. Bueno, antes, como ven en la figura, hay cajas chiquitas, medianas y cajas grandotas. Y lo que hace el método de conteo por cajas es contar cuántas cajas de un tamaño dado necesitas para cubrir todas las culebritas estas. Entonces se genera una gráfica como la que sigue después de esta figura. Es decir, en el eje vertical se pone el número de cajas y en el eje horizontal el tamaño de las cajas. Con cajas chiquitas se necesitan muchísimas para cubrir todas las culebritas esas. Con cajas cada vez más grandes se necesitan menos número de cajas. El caso es que cuando se ajusta el logaritmo del número de cajas contra el tamaño de las cajas, se genera una recta de pendiente negativo, que es la llamada dimensión de autosimilaridad de conteo por cajas. Y lo que propuso este sismólogo japonés es que la dimensión fractal del conteo por cajas era aproximadamente el doble de la ley de Gutenberg-Richter de la sismicidad que ocurría en esa zona. Entonces nosotros, con este alumno que se llamaba Alejandro Ramírez, le dirigimos una tesis de maestría y encontramos que en la zona mexicana del Pacífico se cumplía perfectamente la propuesta
del sismólogo japonés. Como ven, no he pronunciado su apellido todavía porque no me viene a la memoria, pero ahorita me va a venir. La que sigue. Bueno, luego hicimos otra tesis de maestría donde simulamos la sismicidad en una mesa mecánica, donde se puso una mesa completamente aislada del medio para que no se afectara por las vibraciones de los camiones que pasaban por las avenidas y otras cosas. Y este ladrillo que era de aluminio estaba jalado por una cuerda de pescador que pasaba por una polea hasta un motor que le producía, un motor giratorio que le producía tensiones a la cuerda, y entonces el ladrillo era arrastrado poco a poco sobre una mesa que tenía una pista de lija como de 70 centímetros, y la parte inferior del ladrillo también tenía lija. Entonces ensayó con muchos tipos de calibres de lijas, y se vio que los desplazamientos del bloque accionado por la fuerza exterior eran episódicos, es decir, a veces venían desplazamientos chiquitos y muy de vez en cuando desplazamientos grandotes, es decir, se generaban gráficas de diente de sierra, se empezaba a cargar de energía el bloque y luego venía un desplazamiento súbito, se empezaba a cargar otra vez y venía otro desplazamiento y así sucesivamente. Y cuando se hacía la gráfica, la siguiente, de el número de desplazamientos de cierta amplitud contra el tamaño de la amplitud de los desplazamientos, se generaban leyes de Gutenberg, dependiente negativa. Con un ladrillo se generó la curva de las bolitas negras estas. Con dos veces el ladrillo, con dos ladrillos, se genera la de los triangulitos. Y con tres ladrillos, los cuadraditos negros, se generó esta tercera curva. ¿Qué salta a la vista inmediatamente? Que la amplitud máxima del experimento con un ladrillo era como 2, con dos ladrillos era como 2.4, en cambio con tres ladrillos ya andaba cerca del 4, es decir, como yo le dije a mi alumno, que era maestro del laboratorio de la escuela, Carlos Alejandro Vargas, le dije, mira, pues esto es Nazcas. ¿Por qué? Porque los Andes son mucho más grandes y altos y pesados que la Sierra Madre del Sur. Y esto es México. Entonces, esto era esperanzador en el sentido que así como Chile dio 9 o 9.5, México no podía dar más allá de 8 o 8.1. Entonces, ese fue el resultado de este experimento. La que sigue. Bueno, les dije hace un rato que todas las leyes de la sismología eran relaciones empíricas surgidas de mediciones de catálogos sísmicos. Pero en 1986 un grupo de físicos encabezados por Per Bak, un físico danés mal logrado porque murió joven, publicó una serie de artículos y luego escribió un libro, y el título del libro tuvo el nada pretencioso título de How Nature Works. Dice, ¿cómo trabaja la naturaleza? Y una amiga de él le hizo este dibujo, que se darán cuenta que es una reminiscencia de la Capilla Sixtina, ¿no? De los frescos de Miguel Ángel. Una mano divina o casi divina que está, así como está Jehová transmitiéndole vida a Adán en la Capilla Sixtina, aquí está una mano misteriosa que está construyendo una pila de arena en la playa. ¿Y eso qué tiene que ver con la naturaleza? Lo que sigue. Bueno, lo que en el artículo que publicaron Parvac y sus colegas explicaban la dinámica de una pila de arena con, con una simulación computacional diciendo, vamos a construir una pila de arena, primero formándola grano por grano. Entonces tiramos un grano, 2 granos, 3 granos, y ya cuando van unas decenas de granos se empieza a formar un montoncito. Y luego
el montoncito empieza a crecer hasta que alcanza una cierta pendiente característica del montoncito, y el siguiente grano ya no se va a acomodar como antes cerca de los granos anteriores, sino que es capaz de producir avalanches. O sea, desestabiliza la pila de tal forma que produce avalanches. Ahí donde cae el grano se produce un pequeño derrumbe de granos, que a veces es chiquito, a veces es mediano, pero eventualmente es un derrumbe catastrófico. Y entonces graficaron el tamaño de los derrumbes de las avalanchas y encontraron una ley tipo Gutenberg. Y dijeron, la naturaleza está llena de esta clase de fenómenos. Es decir, sistemas que se organizan críticamente a sí mismos. Y entonces, luego apareció un artículo de divulgación, creo que en Scientific American, donde ponían analogías didácticas de la que Verback llamó criticalidad autoorganizada. Como daban cientos o miles de fichas de dominó paradas en un estudio de televisión, y si las fichas estaban puestas al azar y tumbaban una con un consumo mínimo de energía, pues tumbaban unos cuantos vecinos. Pero solo había unas configuraciones muy especiales donde la distancia entre las fichas era la adecuada para que tumbando solo una se derrumbaran las miles de fichas en una reacción en cadena. Entonces, con un consumo mínimo de energía, o sea, con un dedo, tomaban una ficha y luego venía la reacción en cadena y ocurrió un evento catastrófico del tamaño de todo el sistema. Y a eso se le llamó que el sistema estaba críticamente autoorganizado. Muy poco tiempo pasó para que se empezara a manejar la idea de que los sismos y la sismicidad obedecían una dinámica críticamente autoorganizada. En el caso de las fichas de dominó, pues ahí estaban los empleados de la televisora para volver a armar la organización crítica del conjunto de fichas. Pero en el caso de los sismos, no hay ningún empleado para que prepare el vecindario de una región de rocas de muchos tamaños, distribuidas fractalmente, para que con una perturbación se genere una catástrofe. Por eso se le llamó críticamente autoorganizado, es decir, la propuesta es la corteza terrestre se encuentra permanentemente en un estado críticamente autoorganizado. Y a veces un evento menor desencadena eventos de muchos tamaños, incluyendo eventos catastróficos. Poco después, en el 92, también carosamente unos daneses, Olam y Fredrik Christensen, propusieron este modelo que está dibujado ahí, que simulaba la sismicidad de la interacción de dos placas en subducción. Se tiene una placa que se mueve a una velocidad muy lenta v, conectada por resortes verticales a bloques en una placa horizontal paralela, que a su vez están conectados entre 5 resortes, como se ve aquí. Entonces, empieza a ocurrir un movimiento relativo pequeño y se establecen las reglas para que cuando la energía que se transmite a un bloque en particular sea mayor o igual que 4, por ejemplo, entonces el bloque movido en la parte horizontal le distribuye su energía a sus 4 primeros vecinos, y estos a su vez se la distribuyen a sus vecinos, y si todos están en 3, por ejemplo, llegan rápidamente a 4 y también se desplazan. Entonces forma una reacción en cadena donde una gran multitud de bloques se desplazan, como se ve aquí. Aquí empezó un bloque desplazado y luego fue transmitiendo energía a todos sus vecinos hasta generar esta mancha azul, que es el tamaño del evento. Y a eso le hemos llamado un sismo sintético. Ahí donde está la flecha roja está el epicentro, ahí empezó todo y se generó todo esta reacción en cadena de una gran cantidad de bloques. Siguiendo reglas muy simples de la ley de Hooke, un contemporáneo de Newton, que la fuerza que actúa sobre un resorte, el desplazamiento de un resorte, el alargamiento de los resortes proporciona la fuerza aplicada. Se llevan estas fórmulas a una versión que se llama autómatas celulares y se generan sismos sintéticos de todos colores y sabores. O sea, estas rayas verticales
son los sismos sintéticos, de una serie de ellos, algunos chaparritos, otros medianos y otros muy grandotes. O sea, una ley de Gutenberg-Richter de los sismos sintéticos. La que sigue, ahí se ven las leyes de Gutenberg-Richter. Muchos sismos chiquitos, menos sismos medianos y muchos menos sismos gigantescos. Y también presentan la famosa rodilla de la ley de Gutenberg-Richter del mundo real, que ocurre más o menos en el mundo real en 7.5. Y eso fue descubierto también en los 80s. No se explicaba por qué se perdía la pendiente original y luego se doblaba hacia abajo. Y eso hoy en día se sabe que es debido a que el ancho de la corteza terrestre quebradiza eh, en latitud y longitud es infinita, entre comillas, porque le da vuelta a la esfera si se quiere. Pero en la variable z o radial está limitada por el ancho de la corteza. Entonces los sismos grandes, que son en esta región, tienen otra dinámica porque están limitados por el ancho de la corteza terrestre, que en algunos lugares va de 30 a 100 kilómetros de ancho. Entonces la propagación mecánica del sismo está limitada en la variable radial, pero no está limitada en las variables angulares, en longitud y latitud. Entonces, ese efecto también se nota en los experimentos numéricos Spring Block de Olam y Federic Pistas. ¿Por qué? Porque los tamaños de las placas horizontales esas es finito. Entonces, cuanto más grande sea la placa, más oportunidad va a tener de seguir produciendo sismos cada vez mayores, pero limitados por el tamaño finito de la latiz, como se dice en inglés. La que sigue. Bueno, también otro tesista nuestro descubrió que sí se presentaban, como en el mundo real, las pendientes atractivas de la sismicidad acumulada. Con una ventaja que en este caso de los sismos sintéticos no hay umbral, o sea, todos los resultados son exactos, o sea, no hay problemas de instrumentación sísmica en el sentido de que más allá de una magnitud o más abajo de una magnitud ya no se pueden medir mucho los sismos. Aquí se miden de todos los tamaños y se ve que las pendientes de esas rectas atractoras de la sismicidad acumulada tienen un máximo. Eso lo publicamos también hace un tiempo. Lo que sigue. Bueno, ya no voy a entrar en detalles, pero con estos modelos pudimos reproducir varios patrones que se notan en el mundo real. Y esto pues fueron malas noticias para la predicción sísmica, porque si la corteza es un sistema críticamente organizado, en principio parecía que nunca se iba a poder predecir un sismo, porque la transmisión de las propagaciones y las reacciones en cadena dependían de los primeros vecinos y nunca podríamos saber los detalles de los primeros vecinos de una perturbación. La que sigue, por favor. Generamos, en la literatura se reportaban zonas de sismicidad con vacíos en el medio y pudimos también emularlos poniendo umbrales en ciertas regiones. Pero esto ahorita no tiene importancia para la predicción sísmica. Lo que sigue. La que sigue. Bueno, son más casos análogos a los que he mencionado. Las famosas escaleras con su pendiente estable y su atractora dinámica de los escalones estos y, y más casos de Gutenberg. A ver, la que sigue. Bueno, hasta por ahí de 2018 yo le propuse a una alumna nuestra que finalmente se doctoró conmigo y luego se fue a hacer un postdoc a la Universidad de Atenas por 2 años. Y le dije, bueno, si hay cada vez más evidencias de que la corteza se comporta como un sistema críticamente organizado, porque se reproducen leyes de Gutenberg-Richter, las escaleras de sismicidad acumulada, le dije, ¿por qué no nos ponemos a emular
otros fenómenos más complejos de la sismicidad con estos mismos modelos críticamente autoorganizados. Me encontré un artículo de unos sismólogos turcos, Bayrak et al. Del 2002, que produjeron datos para 27 regiones del mundo y daban los valores numéricos de los coeficientes A y B de Gutenberg. Entonces, ahí están los 27 datos y le dije a esta chica, Jennifer, que los ajustara por mínimos cuadrados, porque daba la impresión de que había una correlación positiva entre el coeficiente A de la región y la pendiente B de la recta de Gutenberg. Y en efecto, salió este ajuste de la línea roja con un coeficiente de correlación de 0.85. Entonces nosotros publicamos un artículo afirmando que sí había una correlación positiva entre A y B, y el coeficiente de B era 3.96 más o menos 0.49, y el término independiente era este. Bueno, tuvimos dificultades para publicarlo en el Journal of Seismology porque primero los árbitros se confundieron pensando que nosotros decíamos que dada una ordenada en el origen, por ahí podía pasar solo unas cuantas rectas. Cuando en geometría analítica sabemos que el número de rectas que pueden pasar por una ordenada en el origen es un número infinito de rectas. Con nosotros no estábamos hablando de eso, sino de rectas muy especiales condicionadas por la dinámica de la corteza terrestre. Caso que fue de un buen pleito con los árbitros, aceptaron el artículo y se publicó. La que sigue, por favor. Entonces, el reto que nos pusimos es reproducir la correlación entre A y B, pero con un montón de sismos sintéticos del tipo Spring Block, como se conoce el modelo de Polar y Y en efecto, cuando se hacían con sistemas críticamente organizados, la correlación aumentaba a 0.98. O sea, la correlación entre A y B era buenísima también para sismos sintéticos. La que sigue. Y un día ahí en mi pizarrón de mi cubículo me puse a jugar con leyes bien conocidas de la sismología. La ley de Gutenberg-Richter, la ley de Omori de las áreas de lectura, la ley de Aki, ya me acordé el apellido del japonés, que relaciona el número de sismos por unidad de tiempo como en Gutenberg-Richter, pero en términos del área de ruptura y la dimensión fractal de la zona. Y él fue el que propuso que la dimensión fractal era el doble de B. Entonces, combinando estas fórmulas conocidas con una álgebra muy sencilla, encontré que si combinábamos la ley de Gutenberg-Richter, que era esta, A menos Bm, por la M despejada de Ucho, acá, inmediatamente se llegaba a esta ecuación de abajo, que A y B sí están correlacionadas según las teorías de la sismología, y el coeficiente de B es 4. Acuérdense que el nuestro salió de 3.96 con los datos de Bayrak. Entonces, esto también se publicó. La que sigue, por favor. Pero el reto que vino para la tesis doctoral de Jennifer, le dije, vamos a tratar de emular el llamado diagrama de Ruf Kanamori. Kanamori es un sismólogo emérito de Caltech, en California, y él desde el 1980 publicaron este artículo, que si se graficaba la edad de las placas tectónicas contra la velocidad relativa de subducción entre las placas, se podía generar estas gráficas donde placas jóvenes, 20 millones de años, contra velocidades relativas altas, 10 centímetros por año, generaban sismos enormes, 9, 9.5, siempre en Chile. Y luego, así sucesivamente, se formaban estas regiones diagonales que eran isosísmicas, podríamos llamar. En cambio, placas viejísimas, como la de las Marianas en el Pacífico, con 150 años de antigüedad, 150 millones de años de antigüedad, velocidades relativamente bajas, generaban sismos máximos modestos, 7.2 contra 9.5, y luego todas las posibilidades intermedias.
Entonces le propuse que simuláramos los diagramas de Ruf-Kanamori con los modelos SOF. SOF es un acrónimo que dice Self-Organized Criticality. Y la que sigue, bueno, para ya no hacerle la historia muy larga, la que sigue, esta es otra versión del diagrama de Ruf-Kanamori en una doble regresión lineal. O sea, cuanto más viejo sea el sismo, T, más antiguo, la magnitud es menor. Cuanto más grande sea la velocidad relativa, el sismo es mayor. Entonces, una combinación de estos dos factores se ajusta también con una correlación altísima con los sismos de las zonas de subducción. La que sigue, con estos datos pudimos reproducir con nuestros modelos críticamente organizados también el diagrama de Ruf-Kanamori, también lo publicamos en una revista de sismología y geología. La que sigue. Bueno, aquí están los artículos de la mesa de fricción, los publicamos también y vimos cómo cuando las lijas se empezaban a usar y eran nuevas, producían amplitudes máximas más grandotas, y cuando ya estaban en uso, cada vez iban produciendo sismos máximos más chicos. Aquí se ve también otro resultado de la tesis de Carlos Alejandro Vargas. Cuando las lijas eran gruesas, se generaban sismos máximos grandotes. Cuando las lijas eran ligeras o chicas, de grano chico, se generaban sismos máximos pequeños. Entonces, yo les propuse, ¿por qué la pendiente de Gutenberg-Richter mundial es -1? En cambio, estas exageraciones, esta tiene una pendiente muy, muy chiquita y tiene sismos muy grandes. Esta tiene una pendiente muy grande y tiene sismos máximos muy chiquitos. Pero como que nuestro planeta, que se formó hace más o menos hace 4.500 millones de años, fue evolucionando dinámicamente hasta encontrar el coeficiente -1 en la ley de Gutenberg-Richter de hoy en día. Entonces mi propuesta es, ¿por qué no buscamos si la propia Tierra se fue autoorganizando para generar esa pendiente? Porque si la pendiente fuera más chiquita, los sismos máximos habría sismos de 10, de 12, y eso no le conviene a la biosfera, porque no existirían los istmos, no existirían algunas islas, serían sismos máximos demasiado destructivos. Y si fuera la pendiente muy alta y el sismo máximo muy chiquito, no se liberaría apropiadamente la energía que viene del núcleo del planeta. Entonces, como que la Tierra buscó un régimen ni muy, muy, ni tan, tan, voy a decir. Y eso ya lo había dicho Leibniz en el siglo XVII, en tiempos de Newton. Él escribió en una de sus grandes obras que vivíamos en el mejor de los mundos posibles. Y luego muy pronto recibió una crítica muy áspera de Voltaire, donde Voltaire le decía que cómo se atrevía a decir eso si había ocurrido el gran terremoto con maremoto de Lisboa que había producido miles de muertos. Entonces, Voltaire no entendió a Leibniz. Leibniz no se refería a la bondad de la vida, ni a la maldad de Dios, ni a la bondad de Dios. Se refería a que las cosas funcionaban en el planeta de la mejor manera posible. Entonces, siguiendo a Leibniz, dije, ¿y por qué es -1 la pendiente? ¿Fue siempre así o así se fue acomodando con el tiempo? Pues actualmente estamos en ese problema, con la esperanza de encontrar si el planeta siguió un criterio de optimalidad para llegar al -1 de Gutenberg. Bueno, pero he hablado muy poco de predicción y ya voy a terminar diciendo que nuestro grupo se formó en 1993 con ayuda del gobierno, de la Secretaría General de Obras del Gobierno de la Ciudad de México, y una vez les expusimos un método
de predicción, entre comillas, que le copiamos a un grupo de investigadores griegos, encabezados por el profesor Barotzos, a donde fue nuestra alumna a hacer su postdoc hace 2 años. Y que consistía, a grosso modo, en lo siguiente. Ellos clavaban en zonas sísmicas de los Balcanes pares de electrodos, unos orientados norte-sur, otros este-oeste, captaban diferencias de potencial eléctrico en el subsuelo, lo registraban en esa época en rollos de papel, luego ya se avanzó y se registraban en memoria de computadoras y se generaban series de tiempo de variaciones de voltaje del subsuelo. Y ellos mostraban en sus primeros artículos telegramas escritos en griego donde le enviaban a sus autoridades advertencias de que había señales electrotelúricas, le llamaban, que indicaban la inminencia de un sismo mayor o igual a 6. Y ellos aseguraban en sus artículos haber acertado el 80% de las advertencias. Entonces, yo cuando leí el artículo original dije, pues esto suena muy fácil y muy barato. Entonces le dije a varios colegas, ¿por qué no echamos a andar este proyecto? Y ya lo echamos a andar. Primero pusimos electrodos en Zacatenco, luego en Guaymas Capuzalco, luego en la UDLA de Cholula, porque ahí teníamos un gran amigo. Y empezamos a encontrar cosas de cierto interés. Un día visitó Manuel Camacho Zacatenco y alguien le platicó que estábamos nosotros ensayando ese método. Y como a los 2 días nos citó el secretario de Obras del DF en el Zócalo, el ingeniero Ruiz Fernández, y ya le expuse yo el proyecto y no decía media palabra. Pero cuando terminé de exponer, casi dio un manotazo en la mesa y dice, hago por ver. Y es que sonaba tan barato el proyecto que pues, era una bicoca para ellos, ¿no? Entonces nos dieron unos fondos modestos y pusimos una estación en Chilpancingo, otra en Acapulco, otra en Coyuca de Benítez y otra en San Marcos. Y empezamos a generar las series de tiempo que las almacenamos en disquetes y con guías de estafeta. Los profesores de las escuelas en los patios donde instalaban las estaciones nos mandaban por autobús los disquetes y acá se eran analizados en Zacatenco. Y el caso es que llegó el momento en que casi estábamos seguros que sí habíamos visto variaciones precursoras del campo del subsuelo asociadas con ciertos sismos de magnitud mayor o igual a 6. Incluso en, en agosto de 1994, yo le comunicaba a la Secretaría de Obras por medio de faxes el avance de las señales y de los análisis. Y un día guardo ese fax todavía donde les digo que según nuestras gráficas de evolución de las series electrotelúricas, es posible que ocurra un sismo mayor o igual a 6.5 en la costa chica de Guerrero próximamente, ¿no? Obviamente nunca hablamos de fechas. Bueno, una semana después ocurrió un 7.4 en Ometepec, mayor a 6.5 y en la costa chica de Guerrero. Ese sismo fue en la mañana, muy temprano, y en la tarde nos convocaron a la oficina del ingeniero Ruiz Fernández. Y me acuerdo que dice, ¿ya resolvieron el problema? Le dije, no, y entonces ustedes dijeron que iba a ocurrir esto. Dije, no, pero es que fuimos como el burro que tocó la flauta. Todavía no tenemos un método confiable de fijar la inminencia de un temblor importante. Entonces, seguimos midiendo. Luego se fue la administración de Camacho, vino la del ingeniero Cárdenas, y el ingeniero Cárdenas dijo que ya no iba a dar fondos para investigaciones que no tuvieran que ver con la red de agua potable de la ciudad. Y luego, finalmente llegó la siguiente administración. El caso es que un buen día nos volvieron a dar financiamiento y volvimos a poner estaciones y ahora está el Pinotepe Nacional. Y también las cosas iban muy interesantes, pero entonces empezó el ambiente de gran violencia en las carreteras de Guerrero principalmente, menos en Oaxaca, pero me acuerdo que mataban un matrimonio de médicos, unos biólogos,
vandalizaban estaciones, incluyendo una nuestra. Entonces, la gente de nuestro grupo empezó a decir, no, nosotros ya no vamos a ir al campo de costa, es arriesgar la vida, y terminó la vigencia del proyecto, ya no lo renovamos, y nos quedamos a la espera de mejores tiempos. Pero ese método de las fluctuaciones del campo del subsuelo es muy interesante y todavía tiene mucho que decir. Ojalá un día de esto lo volvamos a retomar. Y eso vino motivado por experimentos de un grupo de soviéticos que en el 76 publicaron un experimento muy bonito, donde agarraban rocas típicas de la corteza terrestre, de granito, rocas macroscópicas de medio metro por medio metro, cubos, fueron cubos de medio metro de arista, y las sometían a prensas de 50,000 toneladas y empezaban a apachurrar poco a poco. Y a la roca la ponían como enfermo en terapia intensiva, ponían electrodos, micrófonos para detectar ultrasonidos, muchos aparatos para detectar cambios físicos en la muestra. Y reportaron que cuando empezaron a apretar la roca, haz de cuenta que la roca empezó a gritar, si me siguen aplastando me voy a desmoronar. Y lo dijo de muchas maneras, alteró sus potenciales eléctricos, emitió ondas de ultrasonidos conforme iba aumentando el tamaño de las fracturas, y eso de aumentar el tamaño de las fracturas era un claro inicio hacia el colapso. Y otras variables que ahorita no recuerdo de momento, pero eran muy esperanzadores esos experimentos. Dice, las rocas bajo presión están anunciando que se van a romper. El problema es dónde se ponen los medidores y a qué profundidades y qué clase de rocas. O sea, no es un problema sencillo, pero caminos abiertos sí hay. Lo que pasa es que nunca nada ha sido suficiente. Bueno, conclusión, no se pueden predecir los terremotos. Ya no voy a seguir explicándole estas curvas porque son más detalles técnicos sobre lo bonito que son los modelos críticamente automatizados. Entonces aquí le voy a parar por hoy. Y si tienen preguntas, con mucho gusto haré comentarios. Muchísimas gracias, doctor Fernando. Y no sé si los compañeros que están conectados o quienes están en la sala quisieran hacer alguna pregunta, algún comentario. Bueno, mi cámara anda, como vio usted, Olivia, anda fallando bastante al principio. Así que ni la voy a prender. No se preocupe. Sí, acá también andamos mal con la señal, pero bueno, por lo menos aguantó hasta el final y eso ya se agradece, sin interrupciones. No sé si alguien de los compañeros que están conectados por acá. Allá en la sala todavía están. Si alguien quiere pedir la palabra en la sala, les pediría que se acercaran hacia el micrófono de la computadora. Por favor, creo que hay unas manitas por ahí atrás, pero si se pueden acercar, mucho mejor. Adelante, y solo habría que encender el micrófono. Ya. Perfecto. Tienes que hablar en la cocina. Ah. Yo quisiera hacer una pregunta al doctor que expuso. Sí, adelante. Con base en todo lo que explicó de los años que han analizado donde ha habido sismos, me gustaría saber usted desde qué tiempo recuerda haber presenciado sismos de los que ilustró en sus gráficas. Pues yo fui testigo de primera línea del temblor del 85. Yo vivía en Tlatelolco, el 19 de septiembre del 95, en un edificio que se llama Baja California, y desde las ventanas de mi
edificio se miraba la gran fachada del edificio Nuevo León. Y en el edificio Nuevo León vivía un hermano mío con su esposa y sus 3 hijos. Y estaba de visita su suegra. Y yo, y Fercia, que está presente aquí, presenciamos el colapso del edificio Nuevo León. Y lo que vino después. Eso es lo más cerca que he estado de un episodio de esto. De hecho, ese fue el motivo por lo que después de tomarme un año sabático, que me lo dieron porque yo estaba muy mal, regresé a hacerme sismólogo aficionado. Muchas gracias. Gracias, doctor Fernando. Gracias por compartirnos. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta, comentario? Ahí hay una manita. Bueno, si alguien se acerca de la sala, o le damos la palabra al doctor Carlos Torres. Sí, gracias. Adelante. Bueno, antes que todo, pues muchas felicidades y por este tema que primero pues a mí me encanta y por otro lado que es una cuestión mundial y que cada vez se abren más brechas por las fallas en las placas o por las condiciones de las mismas en la cuestión sismológica de estas fuentes, principalmente por placas, que fue la que fue explicada. Eh, yo creo que más que una pregunta son comentarios y de posibilidades que se abren a estudiar. Digo, estos estudios son de manera global, que se pueden aplicar pues prácticamente cualquier parte del mundo. Sin embargo, mi comentario va más hacia la cuestión local. Efectivamente, los que estudiamos inmuebles, edificios, el comportamiento ante estos sismos, bueno, pues necesitamos mucho precisamente de la geofísica y de estos tipos de estudios para predecir un poco, y también digo un poco, en la cuestión del comportamiento de los inmuebles, porque los edificios que actualmente están desplantados, por ejemplo, en la Ciudad de México, tenemos edificios, pues, de 400 años atrás, con diferentes sistemas constructivos y en diferentes situaciones de suelo, aunque es la misma ciudad. Sabemos que el suelo de la Ciudad de México es un suelo heterogéneo en todos los aspectos y lo que se ha venido viendo en los estudios geofísicos principalmente es que ya no nada más tenemos un periodo predominante o un periodo dominante, empiezan a haber diferentes periodos dominantes por por el mismo cambio del subsuelo. Por un lado, Sí, la extracción del manto freático. sí, Por otro lado, no sé, la relación de vacíos que queda. Y para nosotros los que calculamos edificios cada vez se vuelve más complejo, porque ya no nada más es aplicar una sola vez o una o dos, tres veces el análisis. Ya tenemos que hacer bastantes análisis en el tiempo, sí, variando las propiedades del suelo. ¿Por qué? Porque las frecuencias con las que llegan los sismos cada vez son distintas en el mismo lugar. Si nos sí, pudiera comentar algo al respecto, sí, también respecto a estos cambios de los sí, periodos dominantes. Y bueno, ya la respuesta sísmica que nosotros estudiamos, pues va a depender del tipo de edificio, de la altura, de la rigidez, del tipo de sí. cimentación, de los años que tiene el edificio, de la degradación del material, etcétera, etcétera, etcétera. Si pudiera comentarnos algo al respecto, le Sí, mire, agradecería mucho, doctor. después de los sismos de 2017, que afectaron tanto también en la Ciudad de México, quedó en evidencia que los edificios colapsados no fueron del mismo tamaño que los colapsados en el 85. En esta ocasión, los edificios colapsados tengo entendido que eran entre 4 y 8 pisos. ¿Y por qué? Las frecuencias dominantes eran otras, distintas a las del 85. Luego aparecieron mapas del Valle de México señalando con puntos rojos donde había habido colapsos. Y era evidencia que era entre la frontera de la zona de transición y la zona lacustre. Todo vimos, eso
mapas salieron en muchos periódicos. Yo participé en una mesa redonda del Canal 11 poco después de esos eventos, y yo me acuerdo haber hecho un comentario ahí que no fue muy trascendente por lo visto. Yo dije que después del temblor del 85 había sido una medida apropiada no volver a edificar nada en el terreno donde estuvo el edificio Nuevo León. Lo hicieron un jardín conmemorativo de los muertos en el terremoto. Entonces, yo dije que en los lugares donde ha habido colapsos en la historia sísmica de la Ciudad de México, yo recomendaría no volver a construir nada, hacer jardines, parques, porque los colapsos son muestras del alto riesgo de esas regiones, que como usted dice, reaccionan diferente a diferentes frecuencias dominantes, ¿no? Entonces, así como se ha estado comentando en estos días que la reconstrucción de Acapulco debería ser con otros criterios, otro Acapulco, yo siempre he pensado que hay zonas de la Ciudad de México donde debería prácticamente prohibirse construir casi de cualquier tamaño y llenar esas zonas de parques y jardines. Porque volver a construir ahí, por más que se han avanzado los estudios preliminares y las estructuras nuevas, queda la marca de la vulnerabilidad de la zona. Entonces, esa es mi recomendación global, digamos, solo sustentada con argumentos científicamente cualitativos y emocionales, por otro lado, ¿no? Pero me parece que no es una recomendación tan descabellada, en mi opinión. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a los dos. Y sí, pues nos quedamos pensando mucho, ¿no? Porque ahorita muchas de las zonas donde se está reedificando y redensificando, pues son zonas donde sabemos que hay una vulnerabilidad fuerte, pero está también la cuestión de la especulación inmobiliaria. Y parece Sí. que esa especulación Sí. no escucha recomendaciones. Así es. Muchas gracias. ¿Alguien más en la sala que quisiera hacer alguna pregunta? No los alcanzo a ver desde acá. Acérquense, por favor. Sí, bueno, sí. Eduardo. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Nada más le quiero hacer una pregunta respecto al SACIT. ¿Cómo tienen ustedes, o cómo ha usted registrado algunos avances de su tesis? Perdón, a ver. A ver, ajá, de acuerdo al SACIT. ¿Qué No es sé, el SACIT, verdad? ¿qué es el SACIT? Bueno, de hecho, el SACIT es la parte, bueno, prácticamente la UNAM es es una extensión donde se puede registrar todos estos sismos. ¿Sí me explicó? Pues, ¿cómo usted se ha interactuado con el SACIT? No sé si usted tiene participación con el SACIT. Bueno, desde que nació nuestro proyecto, algunos de mis colaboradores sugerían que metiéramos un gran proyecto con ACIT. Y yo siempre me negué porque dije, mira, nos vamos a quedar con el apoyo que tenemos del gobierno de la ciudad, porque si concursamos por un apoyo con ACIT, yo tenía apoyo con ACIT para otras cosas, porque yo tengo otras líneas de investigación también. La comunidad sismológica mexicana, nosotros somos unos outsiders de la comunidad geofísica y sismológica mexicana. Entonces, yo pronostiqué que si metíamos un proyecto de tipo nuestro de las estaciones electrosísmicas, no iba a ser visto con buenos ojos. Entonces, no había necesidad de correr ese riesgo y seguir trabajando con los pequeños apoyos que teníamos en esa época. Entonces, yo no he tenido relaciones con el SACIT. Sí he tenido correlaciones con investigadores o investigadores individuales del Instituto de Geofísica de la UNAM, pero a nivel
personal, digamos, no institucional. Y han sido buenas colaboraciones, por cierto. Muy bien, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiese preguntar o comentar algo? Al parecer, sí, el doctor Carlos Torres de nuevo. Sí, básicamente es nada más para comentar al respecto de lo que preguntaba ahorita, ¿quién era Eduardo, el alumno? Eduardo. Ok, sí, el SACID es el Sistema de Acciones Sísmicas de Diseño. Efectivamente, tiene mucha relación con lo que acaba de presentar el doctor Fernando, porque está basado precisamente en sismos sintéticos. Son envolventes de sismos que utilizamos actualmente en la Ciudad de México y las llegamos a veces a extrapolar al Estado de México, pero principalmente es dentro de la Ciudad de México, para poder calcular con sismos sintéticos. Sin embargo, por la experiencia que tengo, yo recomiendo que siempre que se vaya a hacer un análisis en un edificio considerablemente de cierto nivel de importancia, ya sea por deterioro estructural o por cierto nivel de importancia, se tendría que hacer un estudio geofísico del sitio para obtener las propiedades dinámicas en ese punto, dado que en algunos estudios que hemos realizado desde el punto de vista de la práctica profesional, yo he encontrado que hay una discrepancia hasta del doble o del triple en las aceleraciones. Entonces, si nosotros nada más nos basamos en los diseños o en los análisis con el SACID, pues podríamos estar cortando esos picos que pudieran ser peligrosos en un edificio pues, que tiene cierta importancia o cierto deterioro estructural. Ese sería un comentario nada más. Bueno, a mí me parece muy bien que haya aumentado la red de acelerógrafos en la ciudad, en el Valle de México. Hoy en día se tiene más zonificación más fina de la respuesta sísmica de las distintas partes del Valle de México. Y pues no sé cuándo va a haber un número suficiente para que la zonificación sea más refinada. Y yo quisiera recordar un famoso libro que se llama Terremotos, escrito por un gran sismólogo californiano, no sé, de mediados del siglo pasado, que se llama Bruce Bolt, que en la primera página del libro dice: a los humanos no los matan los terremotos, los matan los colapsos de los edificios. Entonces, pues ahí está dicho gran parte del problema, ¿no? El enfoque debe ser sobre los edificios y en los lugares donde se construyen los edificios. Pero como dijo Olivia, ¿no? Creo que fue Olivia, sobre el papel de las inmobiliarias. Muchas gracias. Entonces, pero sigo convencido de que hay zonas de la ciudad donde debería estar prohibido construir casi edificios de ningún tipo. Totalmente de acuerdo. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta o comentario? Parece que no. Doctor Fernando, muchísimas gracias por compartirnos esto. Nosotros estamos muy contentos porque además pues usted es uno de los grandes investigadores del Politécnico, entonces tenerlo hoy con nosotros, para nosotros es muy importante. Le agradecemos y esperemos que no sea la última vez. Bien, pues muchas gracias, Olivia. Muchas gracias y también pues invitación. gracias a la doctora Fercia, que yo estimo mucho, que es su hija, que es doctora también en ciencias de la Tierra. Algún día también la invitaremos por acá. Les agradezco mucho a los dos. Y pues este es nuestro cierre de seminario por este semestre, por este año, y pues creo que cerramos con broche de oro. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, doctor Fernando. Sí, hasta luego. Felices vacaciones. Hasta Bye, luego. gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Muchas Buenas gracias. noches. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.